Se reinicia proceso contra Nicolás Petro. La Fiscalía acusará formalmente al hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ya están definidas las fechas en las que el exdiputado del Atlántico será llamado a juicio. Dai Vázquez, su exesposa, sería la principal testigo en su contra. Bueno, gente, le llegó la hora al hijo del guerrillero asesino. Hoy se confirma que el 11 y 12 de enero será llevado ante el juez especializado para que éste dicte una medida carcelaria, porque el hijo del guerrillero sí es un peligro para la sociedad, porque recordemos, esta rata está aliado con narcotraficantes y esta rata hizo las artimañas para apoyar a su papá para que se robaran las elecciones con plata del narcotráfico. Por lo tanto, el hijo del guerrillero asesino es un peligro para la sociedad, este delincuente y criminal. Hay que recordar, gente, de dónde viene el papá de este sujeto, el guerrillero asesino Gustavo Petro. Eso fue lo que le enseñó a su propio hijo, que hoy está escalando la vía delincuencial igualito a su papá. El guerrillero le enseñó a su hijo a negociar con narcotraficantes, con las FARC, con el ELN, para que recibieran plata, producto, gente. Porque hay que recordarle al pueblo colombiano, la plata de las FARC, del ELN, de narcotraficantes, vienen de productos de secuestro, torturas, asesinatos, violaciones, desapariciones. ¿Por qué? Porque es plata que vienen de grupos ilegales. Esa plata es la que el hijo del guerrillero asesino recibió para financiar la campaña de su papá guerrillero. Escuchen ese explosivo audio. Se reinicia proceso contra Nicolás Petro. La Fiscalía acusará formalmente al hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ya están definidas las fechas en las que el exdiputado del Atlántico será llamado a juicio. Dai Vázquez, su exesposa, sería la principal testigo en su contra. En la imagen, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, y su exesposa Dai Vázquez, capturados por lavado de activos. La joven mujer sería la principal testigo en su contra. La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El ente acusador buscará demostrar ante el Juzgado Segundo Especializado de Barranquilla que el exdiputado del Atlántico habría recibido más de 1.000 millones de pesos de manera irregular en el Caribe durante la campaña presidencial de su padre. Fue el juez segundo especializado de Barranquilla quien convocó para los próximos 11 y 12 de enero de 2024 la diligencia en la que el exdiputado del Atlántico será llamado a juicio, según conoció la W Radio. Para la Fiscalía, según información obtenida por el diario El Espectador, existen las pruebas suficientes para demostrar que Petro Burgos incrementó su patrimonio de manera injustificada en 1.000 millones de pesos, cifra que habría intentado blanquear con la compra y arriendo de varias propiedades. Entre ellos, el pago de un arriendo en el edificio Balcones del Parque de Barranquilla por $23 millones y el arriendo de una casa condominio en julio de 2022 en Puerto Colombia por $86 millones. Además, reveló la Fiscalía en noviembre de ese año, pagó otro arriendo en Barranquilla, el Altos de Bonavista, por $38 millones y para esa misma época, ya había pagado el monto inicial de una casa en Tubará por $334 millones y había adquirido un carro Mercedes-Benz por $200 millones, detalló el citado medio. En la imagen, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Dai Vázquez.
Los dos últimos fueron capturados por lavado de activos menos crédito, archivo particular. El ente acusador, además, tiene todo listo para presentarle al juez un principio de oportunidad firmado por Day Vázquez, la exesposa de Petro Burgos, quien declararía en su contra. Si la medida recibe el visto bueno por parte del juez, Vázquez recibiría inmunidad penal si a cambio se convierte en la principal testigo de la Fiscalía en contra del hijo mayor del presidente. Con la firma de ese pacto, Vázquez se convierte así en la figura principal en el caso judicial en contra de Petro Burgos. De hecho, fue ella misma quien destapó el caso, luego de que el 2 de marzo del 2023, la joven brindara una explosiva entrevista a la revista Semana donde aseguró que el exdiputado del Atlántico recibió más de 600 millones de pesos de narcotraficantes en el año 2022 para financiar la campaña presidencial de su padre en el Caribe. Sin embargo, ese dinero jamás habría entrado a la contienda, pues el joven político, según el relato de Vázquez, se los quedó para beneficio propio. Un triángulo amoroso y una venganza pasional, los 10 momentos del caso de Nicolás Petro y Day Vázquez, que puso a tambalear la confianza en el presidente. La joven aseveró a la publicación bogotana en ese entonces que Petro Burgos recibió del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Marlboro, más de 600 millones de pesos, mientras que de Alfonso del Cristo Ilzaca, más conocido como el Turco Ilzaca, y quien ha sido investigado por lavado de dinero, nexos con grupos criminales y otros delitos, recibió 400 millones de pesos. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Ilzaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento. Le entregó primero 200 y, como a los 10 u 8 días, le entregó otros 200, contó Vázquez a la revista Semana. Acusación se realizará de manera presencial. El juicio contra Nicolás Petro Burgos, en el que su exesposa, Day Vázquez, sería su principal testigo en su contra, se realizará de manera presencial. Luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la solicitud de la defensa de Petro Burgos de que el proceso que se adelanta en su contra se llevara a cabo en Bogotá y no en Barranquilla, el juez dejó en claro que las diligencias de acusación que se realizarán el 11 y 12 de enero serán de forma presencial. Eso sí, se le hace un llamado a la defensa para que, acorde con la lealtad procesal y los principios que rigen todos los procedimientos penales, no propiciar dilaciones o demoras en los procesos. Si la Corte devuelve este proceso por competencia, este juzgado le compulsará copias disciplinarias al doctor Sebastián García Rincón, representante judicial de Petro Burgos, sentenció el juez en su momento. Al remitir el expediente a la Corte, el juez dejó en claro así que ante esta situación, el juzgado no va a profundizar, por lo que se le da el trámite de la Corte, que ha sido clara que cuando hay una verdadera controversia, como quiera que la defensa al momento de impugnar la competencia no demostró ni siquiera que el lavado de activos ocurriera en la ciudad de Bogotá.